Jóvenes y señoritas del Colegio San Juan Bosco y amigos de YouTube, bienvenidos a la clase de comunicación para estudiantes de quinto de secundaria. En esta oportunidad vamos a iniciar nuestro viaje por el mundo de la literatura universal. Vamos a ubicarnos específicamente en el Oriente y vamos a empezar con el clasicismo, literatura clásica oriental. Antes de eso, antes de poder hacer la explicación, yo quisiera preguntar a mis estudiantes que ya están en línea, ¿a qué culturas nos referimos cuando decimos literatura clásica oriental? ¿Qué culturas conforman el Oriente? ¿O cuáles son las más representativas? Bien, China, hindú, egipcia, ¿cierto? La árabe, dice su compañera, muy bien. Podemos hacer referencia a esos lugares. Ahora, si ustedes ven aquí esta imagen, es una escena del Ramayana. El Ramayana es una de las manifestaciones literarias que representa a la literatura hindú. Ahora, quisiéramos preguntarnos en primer lugar, ¿qué es el clasicismo? El clasicismo es el primer movimiento o la primera corriente, vamos a decir, literaria del universo o del mundo, porque abarca todo, ¿no? Sirve como base, sirve como fundamento para las demás corrientes que nacen en otros lugares. Es la base. Ahora, ¿desde cuándo podemos hablar o qué periodo abarca la literatura del clasicismo? El siglo IX antes de Cristo hasta el siglo VII después de Cristo. Ese es el periodo que comprende el clasicismo. Ahora, si bien es cierto que sirve como modelo a las próximas corrientes literarias, también debemos mencionar que es aquí en el clasicismo donde se dan avances o inventos que sirven de base para las manifestaciones literarias. Uno de ellos lo ubicamos en Mesopotamia. En Mesopotamia, los sumerios fueron los inventores, ¿ya? A quien les debemos, por ejemplo, la rueda, la creación de la rueda. Ahora, si bien es cierto que la escritura también nace en el clasicismo oriental, vamos a mencionar que los chinos tienen las manifestaciones escritas más antiguas de toda la historia de la literatura. En los textos chinos, que se remontan a milenios antes de Cristo, la mayoría de las manifestaciones son de corte religioso. Ahora, si bien a ellos se les atribuyen las primeras impresiones o los primeros escritos, ¿ya? de la literatura, la rueda y la moneda que nació en Mesopotamia con los sumerios, se suman también a lo que es la astrología y la astronomía, que desarrollan, aparte, un sistema sexagesimal y pusieron en práctica las primeras leyes o los primeros códigos. En la literatura hebrea, por ejemplo, podemos ver, ¿no?, que tienen los 10 mandamientos, que son las leyes que regía al pueblo de Israel. Ahora, también podemos ver el código de Hammurabi, que es también una de las manifestaciones literarias que tiene la normativa del comportamiento de todo el pueblo de Mesopotamia. Podemos decir una característica que coinciden en todas las culturas del Oriente, que tienen un fin didáctico, que son moralistas, y que también la aparición de la escritura permite que todas esas leyes, que todas esas normas que tengan, sean difundidos,
junto con el conocimiento filosófico, espiritual o las vivencias tanto de varones y mujeres de esa época. Ahora, la literatura de esa época fue muy religiosa, respeto a sus dioses. Por ejemplo, en la literatura hebrea ellos practicaron el monoteísmo. Sin embargo, en otras culturas vamos a ver que son diferentes. Hay el politeísmo, como en la hindú, ¿cierto? Ahora, en la literatura del Oriente también se refleja bastante lo que son sus costumbres, lo que son sus tradiciones como grupo social y la ideología que ellos tenían. Para realizar sus manifestaciones literarias, desplegaban bastante en el ámbito de la fantasía. Eso lo vamos a poder notar más un poquito en la literatura china y en la literatura hindú. Ahora, toda la naturaleza ha sido interpretada con analogías y una de las formas de sus manifestaciones literarias es a través de leyendas, a través de cuentos, a través de fábulas, a través de relatos, pero también a través de parábolas. Ahora, esos relatos, esas fábulas, esos mitos, vamos a ver en la literatura hindú, vamos a ver en la literatura china, pero en la literatura hebrea vamos a hablar de parábolas. Sabemos nosotros, o vamos a aprender ahora, que en la literatura china, que es considerada la civilización más grande y la más antigua del mundo, la historia y la cultura de la China es muy compleja. Es la única cultura que por siglos se ha conservado, durante 25 siglos, una lengua específica para cada uno de sus escritos, que se mantiene aún, es vigente, ya no en su forma original, así como nosotros, si hablamos del castellano, que en el siglo XII, que ha sido la primera manifestación escrita con el ingenioso hidalgo Don Quijote, si nosotros leemos en su forma original, vamos a encontrar términos que ya nos parecen en desuso en la actualidad, porque hay términos nuevos, hay neologismo. Lo mismo pasa con la literatura china, aún se mantiene esa forma de escribir, pero que ha sufrido algunos cambios. Ahora, ¿y por qué se debe? ¿Por qué se ha conservado su forma de escritura? Porque es la única cultura que no ha sufrido invasiones, al contrario, fueron invasores. Ahora, dentro del clasicismo oriental, vamos a estudiar nosotros algunos, no todos, pero los más representativos. Por ejemplo, la Mesopotamia, que hemos dicho que su libro más representativo es el Código de Hammurabi. Aquí se considera que están las leyes o las normas más antiguas de toda la humanidad. Después tenemos la epopeya de Gilgamesh. Esta epopeya nos narra las hazañas de un héroe caldeo-sirio, que como por conservar sus costumbres y sus tradiciones luchan para no perder esa ideología y costumbres. En la literatura hebrea vemos dos libros. El más representativo y el que conocemos nosotros es la Biblia, pero también está el Talmud, que era un libro propio de los rabines del pueblo judío, ¿ya? Y en la literatura hindú tenemos 4 libros, los védicos, tenemos el Ramayana, el Mahabharata y tenemos el Panchatranta. Ahora, la figura que representa en la literatura hindú, por ejemplo, o en quién gira, en torno a quién gira todas sus creaciones literarias, son en torno a la diosa Shiva. También tenemos la literatura egipcia. El libro representativo es el libro de los muertos. Eso se llama su manifestación literaria conocida. Y el libro de los muertos contiene oraciones y plegarias religiosas. Ahora, en la literatura china podemos ver también 3. Primero está el I Ching, el segundo es el Tao Te Ching, y el tercero son los poemas de Lin Po.
En realidad, cada una de estas manifestaciones contiene libros específicos dentro, es un compendio cada uno de ellos. Y por último, tenemos la literatura árabe. En la literatura árabe vamos a ver los libros sagrados de los árabes. Ese es el nombre que tiene. Así como en la Biblia, vamos a hacer una ejemplificación con la Biblia. Nosotros sabemos que la Biblia tiene un conjunto de libros, ¿cierto? Es un conjunto de libros. Ahora, cada uno de esos libros está compuesto por capítulos y esos capítulos por versículos. Cada una de las creaciones literarias de la literatura clásica oriental tiene una estructura parecida, semejante, no con los mismos nombres, pero la estructura es esa, porque la mayoría lo que trata de transmitir es las normas y las leyes que regían su cultura, pero también han cultivado diferentes géneros. Ahí no solamente vamos a ver el género narrativo, sino vamos a ver el género filosófico, el género profético. Vamos a ir estudiando cada una de las culturas específicamente. El día lunes vamos a hablar acerca de la literatura hebrea. Creo que cada uno de nosotros pertenece al cristianismo. Cada uno de nosotros somos cristianos, con diferente denominación cristiana, pero todos somos cristianos. Entonces, vamos a hablar un poquito más y tal vez vamos a ejemplificar, vamos a ver ejemplos, vamos a hablar de algún libro en específico para ver cuál es el contenido. Pero por lo pronto, hoy ya sabemos cuáles son las características generales de la literatura clásica oriental. Si voy a recordar, una de las más importantes es que es el reflejo de las costumbres por la cultura que pertenecen, y dos es que tienen un apego bastante al aspecto religioso. Los escritores del Oriente interpretan el mundo utilizando analogías de la naturaleza, y toda situación de la vida se presenta con un propósito y no se justifica o no se cree en la casualidad o en el azar. Todo tiene un propósito, es parte del destino de un ser vivo. Esa es la creencia en forma general de las culturas orientales. Ahora, cada una de ellas, ya dijimos, algunas monoteístas y algunos politeístas, que vamos a ir viendo luego cuál de ellos pertenece respectivamente. ¿Está bien, jóvenes y señoritas? Entonces, gracias por haber escuchado esta pequeña introducción a la literatura clásica oriental. Vamos a trabajar entonces en nuestro cuaderno y con los chicos de YouTube hasta la próxima grabación.